FTX, el tercer mayor exchange del mundo en volumen, colapsa. ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos que preocuparnos por nuestro dinero en cripto? Pues bueno, esto es de lo que vamos a tratar en este vídeo. Primero vamos a ver los acontecimientos, cómo han ido y cuáles son los orígenes de este conflicto. Y después vamos a compararlo también con el sistema bancario tradicional, el sistema de reserva fraccional, para ver las diferencias que hay y cómo debería ser. Y por último vamos a hacer un estudio de precios para ver dónde estamos y dónde podríamos llegar. ¿De acuerdo? Buenos días, buenas tardes, soy Alfonso Rovira, bienvenidos a mi canal. Bueno, vemos aquí la noticia en la que empezó todo, bueno, no donde empezó todo, donde se hizo público, se hizo más a la luz, porque ya había indicios antes, ya había gente que estaba hablando de estos problemas, pero el domingo, el día 6, CZ, el fundador de Binance, dice que van a vender los FTTs, que es el token de FTX que tienen en su balance, que no quieren repetir otro Luna y que con las informaciones que han salido últimamente prefieren salir antes de comerse el marrón, básicamente. ¿Por qué? Pues bueno, vemos que Sam Bankman-Fried, que es el fundador de FTX, también es el fundador de Alameda, que es una empresa de trading de criptomonedas también. Y están totalmente ligadas, como se ha visto ahora. Y el problema viene no tanto de FTX, sino de Alameda en sí, de esta firma de trading. ¿Por qué? Pues porque se dice que tiene más de 14 billones americanos de dólares en activos, 8 billones en liabilities, o sea, en obligaciones, deudas, etc. Y el problema es que de estos activos, una gran parte de ellos son ilíquidos, o sea, que no se transforman fácilmente en dólares o en euros, por decir algo, y otros de ellos no es que sean ilíquidos, sino que son el FTT, el token propio de FTX. Y no es que sean cantidades pequeñas, sino que son cantidades grandes, como vemos aquí, ¿no? Según decía CoinDesk, 14,6 billones de activos y 8 billones de liabilities. De estos activos, 3.660 son FTTs, el token propio de la empresa. 2.160 es FTT colateral, 3,37 billones en cripto, de los cuales una parte es Solana, 134 millones de dólares y 2 billones en equity securities, que pueden ser acciones, por ejemplo, o otras cosas por el estilo. La mayoría de estos activos no se pueden convertir en dólares fácilmente, o realmente si lo intentas su valor va a bajar a cero, como es el de FTT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque FTT había un estudio en el que un 1% de los usuarios son los que tienen el 99% del capital. Básicamente era que 10 personas poseían prácticamente el 97% del capital, el 96% del capital. O sea que realmente, si se empieza a vender esto, son 10 personas, esto se hunde. Y aparte de esto, FTX y Alameda utilizaron FTTs, como hemos visto ahí, como colateral para obtener préstamos en dólares o préstamos de otras empresas. ¿De acuerdo? Estás utilizando tu propio token, que lo poseen 10 personas, para conseguir préstamos. Esto no sé si es ilegal, pero como mínimo es bastante discutible. ¿De acuerdo? Porque recordemos que son 10 personas los que lo tienen, las que le dan valor. Si dependes de 10 personas. ¿De acuerdo? Esto no puede ser tan frágil. Y además, este colateral es el que utilizaron para hacer compras de empresas que habían tenido problemas de liquidez, como Celsius, por ejemplo. Bueno, aquí vemos el primer problema, que es el económico, el financiero y el que ha salido a la luz. Pero no es el único. Hay otro más escondido que está detrás, es bastante más político. CZ dice en uno de sus mensajes que le habían llegado informaciones de que Sam Bankman-Fried, SBF como lo llaman y como lo llamaré para cortar, y FTX están utilizando los lobbies, están enviando los lobbies en contra del sector, en contra de otras empresas del sector para favorecerse ellos. Y aquí se puede ver que uno de los 5 mayores donantes de dinero al gobierno es Sam Bankman-Fried,
como vemos aquí, el primero es George Soros, que da a los demócratas, después 2, 3, 4 van a republicanos, y el quinto es Sam Bankman-Fried. Es el segundo mayor donador o donante o inversor en el Partido Demócrata, ahora para las elecciones. Y esto da a entender que puede ser que hubiera estado acercándose, bueno, esto no lo veo mal, ¿no? Que al final te acerques a quien va a regular para intentar favorecer al sector, pero si en vez de favorecer al sector te favoreces a ti y envías cosas en contra de la competencia o antiguos amigos como CZ, entonces esto ya no es ético, ¿no? Y esto es lo que decía CZ, y yo creo que es una de las razones que hizo que él reaccionara tan violentamente. No fue solo que fuera a vender los tokens de FTT, sino que además empezó a soltar más informaciones sobre los problemas financieros de FTT y a publicar muchas cosas sobre FTX y FTT y Alameda. Y bueno, ¿qué ha pasado después de esto? Pues lo que vemos es como los datos que expone CryptoQuant, que en las 2 últimas semanas un 93% de los fondos en stablecoins han salido de FTX. Un 93%, prácticamente todo. Las cuentas siguen ahí, pero vacías. Y probablemente también con la mayoría de los tokens y criptomonedas. O se habrán vendido o por lo menos os habrán intentado vender y sacar este dinero de ahí. Y aquí llega la siguiente fase del conflicto, que es cuando los antiguos amigos que tuvieron esta disputa y se volvieron enemigos, vuelven a ser amigos, más que nada porque Binance adquiere FTX, el exchange. Y con ello se entiende que estabiliza los fondos de los usuarios cripto, que para eso dice que lo hace CZ. Esto es a raíz de una llamada de Sam Bankman-Fried, de SBF, a CZ, en el que le pide ayuda, y Binance entiende que gratis o prácticamente gratis adquiere FTX. Después de esta compra también se aclara que Binance adquiere FTX, pero no Alameda. Y aquí viene uno de los posibles problemas que todavía tiene el sector. Los usuarios de FTX, si se confirma la compra, porque todavía no está confirmado, se tendrá que ver si salen en otros pufos o otras cosas que no se saben cuando se miren las cuentas de la empresa para adquirirla, pero si la adquiere, no adquiere así Alameda Capital, la firma de trading de Sam Bankman-Fried. ¿Y qué significa esto, que Binance no adquiera Alameda? Pues significa que las personas que han prestado dinero a Alameda, que ha utilizado FTT como colateral y está colapsando, básicamente no van a cobrar. O sea, puede haber un efecto contagio. Este es el verdadero riesgo de lo que está pasando. ¿Va a pasar o no? Habrá que verlo. La verdad es que esto es algo muy típico cuando hay las grandes crisis económicas como la de 2008, en el cual los peces grandes se van comiendo a los pequeños o a los no tan pequeños, pero con problemas, como este es el caso de FTX. Lo vimos con los bancos, ahora lo estamos viendo con los exchanges. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto según CZ? ¿No? Dice 2 grandes lecciones. Una, nunca uses un token que tú hayas creado como colateral. Me parece muy bien. Primera gran lección. Esto probablemente sí que debería estar regulado y controlado y ser totalmente transparente. 2, que bueno, de esto se tratan las criptomonedas. Tiene que ser todo transparente, ¿verdad? De cara a las cuentas de una empresa, de cara a lo que hay en el sistema, esto tendría que ser transparente. 2, no pidas prestado si estás en un negocio cripto. O sea, que se refiere a que las reservas sean 1-1, que tengas más reservas de las que podría tener un banco. Él dice, el banco utiliza el sistema de reservas fraccional, que ahora explicaremos qué es. En las cripto no se puede hacer. Aquí dice que Binance nunca ha utilizado BNB como colateral para obtener deuda. Bueno, esto tendría que demostrarlo todavía, ¿no? Y yo añadiría otra cosa como tercera lección. Y esto también me lo aplico a mí porque tengo bastante en exchanges, pero si no tienes tus claves,
los tokens no son tuyos. Lo que quiere decir que si están en un exchange, y lo mismo para el sistema bancario, pero si tus criptomonedas están en un exchange, las claves son suyas, esos no es tuyo. Si cierran, te quedas sin. Entonces, lo más seguro siempre es tenerlo en un ledger. Lo más seguro en cuanto a esto. Pues es más inseguro, dices, ¿dónde pones el ledger? Lo pones en un banco, que puede ser confiscado a lo mejor, si el gobierno, porque tienes que declarar lo que tienes. Me refiero a una caja fuerte, lo tienes en casa, te entran ocupas, por ejemplo, y se lo quedan, también tiene un riesgo. O sea, tienes que tenerlo bien guardado, ¿vale? Todo tiene sus riesgos. Pero está claro que tener un exchange, esos tokens no son tuyos. Entonces, una es tener una parte fuera en los ledgers y otra tenerlo en exchanges que ya tengan un recorrido, que hayan demostrado, que hayan pasado crisis. FTX era muy nuevo, de golpe pasó a ser la estrella del sector y su recorrido era muy corto. Después empezó a comprar otras empresas y recuerdo que llevo 8 años en el sector 9, me decía, ¿y de dónde sale este? Y ahora está comprando todo, está comprando todas las empresas con problemas. ¿También le ha ido en tan poco tiempo? Aquí tenemos que empresas como Coinbase, Kraken y Binance llevan mucho más tiempo en el sector y con eso te dan un grado más importante de fiabilidad. Otro punto interesante que comenta CZ es que dice all crypto exchanges should do Merkle Tree Proof of Reserves. ¿Qué es el Merkle Tree? Pues bueno, Binance lo explica en su página y como vemos pone en los sistemas distribuidos los Merkle Tree permiten una fácil verificación de la información sin inundar la red con datos necesarios. Merkle Tree fue un sistema ideado en los años 70, a finales de los 70, si no recuerdo mal. O sea, no es algo creado ahora, pero funciona muy bien para los sistemas distribuidos. Y con ello se puede demostrar las reservas que tiene en un sistema distribuido, en este caso, pues un exchange como Binance. Esto sería muy bueno y aquí Binance dice que se demuestra dispuesto a hacerlo, ¿no? Aquí hay que decir que ya llega un poco tarde, más que nada porque, bienvenido, pero ya llega tarde, más que nada porque su competidor Kraken ya lo está haciendo desde hace un año, desde hace más de un año. Como se ve aquí, dice Jeremy Nau, director de Digital Assets Armanino, que es la empresa, ha ofrecido implementar esta Proof of Reserves con el Merkle Tree, con pruebas de Merkle Tree, y que esto ya lo está haciendo para Kraken, ¿no? Vemos ahora como añadido que dice, bueno, todos los exchanges deberían tener el Merkle Tree Proof of Reserves. Dice, los bancos funcionan con el sistema fraccional de reservas y los crypto exchanges no deberían. Vamos a entender primero qué es el sistema fraccional, el sistema de reserva fraccional, y después seguimos con esto. Bueno, este es una parte del curso que tengo en la Escuela de Nómada Digital, podéis ver el link abajo, en el que explico el sistema bancario de reserva fraccional de manera breve. Ponemos el play. Entonces con este esquema se entiende bastante bien. Tenemos aquí al ahorrador, que lo pintan como un ladrón, no sé por qué, pero vemos que este ahorrador pone el dinero en un banco. En este caso son $100. ¿Qué hace el banco aquí? Pues podríamos decir que lo que hace es guardarlo, ¿no? Pero no es así. Con el sistema de reserva fraccional, lo que hace el banco es que está obligado a guardar un 10% en reservas. Después este 10% en la actualidad bajó al 5%, al 3% y prácticamente a 0 ahora mismo. Pero pongamos que es el 10%, los bancos que hacen se guardan este 10% en reservas y los otros $90 en este caso, el 90%, lo utilizarían para prestar dinero a alguien que quiere endeudarse, que es este de aquí, que no está pintado como ladrón, está pintado como ladrón en el otro. Pero bueno, este hombre, el resultado es que tiene $90 más. ¿Y qué va a hacer este hombre con los $90? Pues los va a volver a poner en el sistema bancario, que va a volver a hacer el mismo proceso teniendo este resultado. Que con $100 se crean $90, después se crean $81 más, 72,9, 65,71, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que con $100 creamos un sistema casi infinito de dinero que lo hace extremadamente frágil. Y se entiende fácil cuando dices, vamos todos, intentamos un día sacar todos los españoles los ahorros de nuestros bancos. No vamos a poder, porque debido a este sistema del sistema de reserva fraccional. Bueno, hay que añadir a esta explicación que doy en el curso, pues bueno, uno,
que hay un concepto que se llama el multiplicador de dinero, que lo que te dice es realmente por cuánto se multiplica el dinero, que si tú pones unas reservas de 100 euros o 100 dólares en un banco, por cuánto se multiplica este dinero, ¿no? Tenemos que en el último siglo, los últimos 100 años, este multiplicador ha ido entre 3 y 12 según la época, ¿no? Porque hay épocas en las que, en 2008, por ejemplo, se imprimió muchísimo dinero para salvar a los bancos, se puso este dinero en reservas de los bancos, pero este dinero no llegó al mercado, porque, o sea, los bancos no prestaban dinero. Algún día puedo explicar, si queréis, me lo podéis poner abajo en comentarios, si queréis saber cómo funciona la impresión de dinero, qué pasó en 2008 y qué ha pasado en 2020, lo podemos hacer en un vídeo. Si lo queréis me lo ponéis. Pero básicamente es que los bancos centrales se imprimieron para poner reservas y impedir que se expandiera el problema de liquidez, ¿no? Entonces los bancos subían en reservas, esto lo hicieron comprándoles bonos del tesoro. Es que no quiero entrar mucho en el tema porque me puedo alargar. Pero introdujeron dinero en el sistema para así subirle las reservas. Pero este dinero no lo llegaron a prestar. ¿Por qué? Pues porque realmente los bancos lo que querían era tener más reservas y porque no tenían tampoco a gente a quien prestarle el dinero, ¿no? que cumpliera las condiciones. Estábamos en 2008, cuando había petado todo, pues es más difícil que los bancos prestaran porque sabían que probablemente no lo cobrarían, no tenían muchas más opciones de no cobrarlo. Además de lo que digo, de que querían, realmente lo que se quería era subir el nivel de reservas. Entonces, si miramos esto y lo comparamos con lo que pasa con FTX, en realidad no es tan distinto. Incluso hemos visto que tienen 2 billones de dólares en acciones, tienen también ciento y pico millones en dólares. Bueno, la verdad es que es poco, pero al final lo que se basa es en esto, ¿no? Que tienes un activo que es FTT que baja de valor y de golpe ya no tienes para pagar nada, ¿no? Entonces este es el problema que ha tenido FTX. Y aquí es lo que expone CZ, que es con lo que yo también estoy de acuerdo. Al final, la diferencia entre los bancos tradicionales y los exchanges es que a un banco tradicional siempre le va a llegar el banco central, bueno, siempre no, a los sistémicos por lo menos, les va a llegar el banco central, va a imprimir dinero y se lo va a poner en reservas, ¿no? Comprándole algunos de sus activos, que pueden ser, por ejemplo, las hipotecas subprime, para poner un ejemplo. Esto no va a ocurrir nunca con los exchanges y no debe ocurrir, porque realmente lo que se intenta hacer es construir un sistema más sano. Entonces, empresas como FTX que están haciendo estas prácticas tienen que desaparecer. Después también diría que necesitamos exchanges que sean más transparentes en cuanto a esto. O sea, $1 que entra, $1 que debes tener en reservas, ¿no? Es lo que está diciendo, o por lo menos una parte importante. Y después también saber que si tú tienes tus bitcoins en tu ledger o en un exchange descentralizado, aquí ya no entran las empresas. Esas claves son tuyas, eso es tuyo, 100%. Tenemos que tener esto claro. Estos son exchanges centralizados que guardan tus ahorros, pero después tenemos que tener claro que la clave del sistema basado en Bitcoin, sobre todo, yo diría, es que tú puedes tener tus claves y ser responsable de tus ahorros en vez de dejarlos en un banco exchange, en un banco cripto, que sería un exchange. Finalmente, CZ ha publicado también hoy el email que ha enviado a los trabajadores, en el cual dice, bueno, que ni vendan ni compren FTTs. Y después, algo interesante es lo que dice aquí, y es que lo que está ocurriendo con FTX no es bueno para la industria. Le está diciendo, no penséis que esto es una artimaña que hemos utilizado para quedarnos con FTX, dice, porque esto no es bueno para la industria. Y con esto tiene razón, porque hay una falta de confianza, hay una pérdida de confianza, y esto hará también que los reguladores estén más encima, que sea más difícil abrir negocios de cripto, relacionados con criptomonedas, y que su escrutinio sea mucho más bestia y se tenga que cumplir con muchas más normas de las que eran necesarias. Yo pienso que sí, cuando se trata de exchanges sí que tiene que haber unas ciertas reglas para que no vuelva a pasar lo de Celsius o lo que está pasando con FTX, ¿no? Y que todo sea súper transparente, que es ahora lo que está diciendo CZ que va a hacer con Binance.
Después habrá que ver qué pasa con SBF, si va a la cárcel o no. También por si las prácticas que ha hecho son ilegales o no. Salen informaciones aquí en el Twitter de Digen Trading en el que habla de este efecto contagio y quién puede estar afectado, ¿no? Esto es lo más importante que tenemos ahora en el sector, el posible efecto contagio. Porque Alameda no va a pagar a toda la gente que le ha prestado dinero. Entonces esto vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Es a lo que tenemos que estar atentos ahora. Si hay un efecto contagio o por el contrario se puede cortar más o menos rápido. Es lo que tenemos que ver. Esto no va a tardar mucho en verse. Entonces vemos aquí, efecto contagio, aquí habla de la gente que ha prestado dinero. Aquí, por ejemplo, tiene BlockFi y Genesis, que son los dos principales, que tienen 10 billones de dólares probablemente en su cuenta. En sus cuentas, son 10.000 millones de dólares. Es ver cómo se puede expandir esto, ¿no? Al final es algo que tiene que pasar, para mí es algo que tiene que pasar, el sector tiene que montarse de una manera diferente al sistema de reserva fraccional, porque para mí eso es humo, y el sistema blockchain, vamos a decir, no puede ser lo mismo, no puede ser un sistema de reserva fraccional 2.0, ¿no? Tiene que ser, estos son mis fondos, aquí están y con ellos no juegas. Cóbrame comisiones si hago trading, cóbrame comisiones si quieres si hago una transferencia, pequeñas eso sí, pero no juegues con mi dinero como se hace con el sistema bancario. No pongamos tampoco mucho dinero, sobre todo en los exchanges de nueva creación. Hay exchanges tranquilos. Coinbase, por ejemplo, que es de los antiguos, pasó un problema parecido a lo que puede tener FTT, pero a la vez muy diferente, ¿no? Porque dijo, sí, ahora tenemos pérdidas, no sé si anunciaron, bajado mucho Coinbase está en bolsa, entonces tiene que hacer sus cuentas transparentes al 100%, ¿no? Entonces tuvo pérdidas el primer trimestre muy grandes debido a la caída cripto y la gente dijo, ostras, la gente se va a quedar sin ahorros. Y entonces ahí es cuando salta Coinbase y dice, oye, no, que nosotros tenemos 8 billones de reservas en dólares, cash, con lo cual cubren todo lo que tiene que cubrir, ¿no? Esto es lo importante, que se tenga un cash en dólares para cubrir la moneda fiat, que en teoría en un futuro valdrá menos, ¿no? Pero por lo menos que puedas tener esto, porque la volatilidad de las cripto, hasta que las criptomonedas no sean el sistema principal, la manera de asegurar su liquidez, de que son líquidas, es tener reservas en dólares. Sobre todo también de cara a los reguladores, ¿eh? Vamos ahora a mirar qué está pasando con el precio, ¿no? Hablábamos en mi último vídeo, hablaba de que estábamos en la franja de tiempo en la que se iba a dar el mínimo, o que ya lo habíamos dado o que lo daríamos muy pronto, ¿no? Mi proyección principal de cuándo se iba a dar el mínimo es esta línea roja de aquí, es el 22 de noviembre. Pero realmente la franja iba de que o ya lo habíamos hecho aquí, o incluso o que ya lo habíamos hecho aquí, o que se podía alargar hasta diciembre, enero, tirando a mucho. Pero bueno, esto es según los datos históricos, ¿no? No quiere decir que esta vez se cumpla lo mismo, pero es verdad que Bitcoin ha seguido unos ciclos de 4 años que los ha cumplido a rajatabla hasta ahora, ¿no? Y hasta que no demuestre lo contrario, estos ciclos es lo que cuenta. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En el otro vídeo que podéis ver aquí lo explico mejor, también hablo de por qué probablemente estemos cerca del mínimo. Ahí hablo de temas económicos también, de liquidez, etcétera, etcétera. Ahora que vemos que más o menos en el tiempo en que debía hacerlo, está haciendo lo que para mí es la capitulación final. O sea, esto realmente es nuestra última oportunidad de compra. Y yo diría que hasta ahora ha resistido bastante bien. Con todas las noticias, o sea, FTX, segundo, el tercer mayor exchange del mundo, tiene que salvarlo Binance. Y simplemente lo que hemos hecho es más o menos llegar al anterior mínimo, que eran 17.600. Ahora hemos ido un poquito más abajo, creo que es hasta 17.000, que es a lo que está ahora. Entonces ahora ¿va a seguir bajando o no? Bueno, esta es la oportunidad perfecta para los bajistas para enviarlo para abajo.
es la oportunidad perfecta del gráfico para que haga su capitulación final y llegue. Yo hablaba de que tenía ligeramente más opciones de irse más abajo que el anterior mínimo y que podía llegar hasta esta franja de aquí, que son 10-14 mil dólares. ¿Va a llegar o no? No lo sabemos. También yo hablaba que cada vez le veía menos probabilidades y estaba casi 50-50, pero con un poco más de probabilidades de que le quedara una última pata bajista. Entonces, ¿esto nos sorprende? A nivel técnico, no nos sorprende. Estaba dentro de lo previsto. Y además vemos que también coincide, por ejemplo, 2 ciclos atrás, en este de aquí fue otro exchange, fue algo parecido, fue Mongoose, que era el mayor exchange del mundo, que desapareció con el dinero de un 90% del dinero que estaba en criptomonedas, estaba en este exchange y desapareció. Entonces ahora, bueno, tenemos el número 3. Es un problema menor comparado con eso, tenerlo en cuenta. O sea, no es que esto se vaya a ir a cero, o sea, no. Y aparte también hay que entender que Bitcoin y la blockchain no son los exchanges. Bitcoin y la blockchain es una tecnología nueva. Los exchanges es donde puedes guardarlos si quieres, pero ellos tienen tus claves y tienen tus criptomonedas. Tú puedes guardarlas tú mismo. Y si las tienes tú mismo, nunca vas a tener este problema que está habiendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Yo aquí hablaba de esta en mi proyección, la roja y la rosa, es más o menos una franja, ¿no? Hablaba de un rebote aquí, fue más pequeñito, pero bueno, sabemos, siempre decimos que el medio plazo es ruido, lo importante es esto de aquí, ¿no? Entonces era llegar al mínimo en noviembre y hablaba de que podíamos llegar a esta franja de aquí. ¿Va a llegar o no? No lo sabemos. Pero si llega, ¿qué hay que hacer? Comprar. Ahora, de verdad, no es momento de vender. Bueno, si podrías haber vendido FTT, sí, ¿no? Pero es momento de comprar y de comprar las cosas que realmente tienen valor. O sea, comprar Bitcoin, sobre todo, y después cosas como Ethereum, por ejemplo, o otras criptomonedas que formen parte de las que ya llevan tiempo y de las que tienen un cierto valor. Porque hay algunas de las top 10 o de las top 20, entre ellas Solana, que pueden sufrir, básicamente porque a la vez tenía una gran reserva de Solana. O Aptos, por ejemplo, también FTX participó como inversor en Aptos, aunque la participación suya era mucho más pequeña respecto al total. En cuanto a un cambio Solana, tienen un buen cúmulo de Solanas en el balance. Habrá que ver qué pasa con monedas, con criptos como Solana. O sea, se puede ver como una oportunidad de comprar barato o se puede ver como, oye, cuidado, ya vimos que Solana en el pasado dependía de la venta de una persona que podía hacer colapsar a Solana. Yo prefiero tenerlo en otros lados, primero en Bitcoin, después en Ethereum y después en otras criptomonedas, pues, dígase Cardano, dígase Polkadot, etcétera, etcétera. Entonces, otros indicadores que tenemos que tener en cuenta son los RSIs. Estos indicadores indican sobreventa. Quiere decir que cuando se acabe, tanto a nivel mensual como semanal, quiere decir que probablemente cuando se acabe todo este embrollo va a haber mucha fuerza alcista. Cuando se acabe esto, que es para mí está claro que es la capitulación final, para mí se ha acabado la caída. Que se acabe la caída no quiere decir que se dispare hacia arriba directamente, sino que probablemente, si el golpe ha sido duro, pase un tiempo de estabilización lateral y después empieza a subir. Pero esto es importante, pero es decir, pasamos del invierno, de las caídas, a la primavera, en la que todos un poquito más, hoy sale el sol, mañana llueve, pero las temperaturas van mejorando, se va a ir estabilizando para después llegar al verano, que es cuando ya empezamos la subida. Recordemos que el halving, que quiere decir que la producción de bitcoins se divide por 2, es en 2024 y probablemente es antes de lo que se proyectaba en marzo, en abril-mayo, probablemente sea alrededor de marzo, abril, sobre esa época. Y ya vimos en el otro vídeo que cuántos meses antes empieza el mercado alcista de criptomonedas. Otro concepto para saber cuándo se ha acabado el mercado alcista
el mercado bajista, perdón, ¿cuándo podremos estar más seguros de que se ha acabado? Básicamente ahora estamos en un mercado bajista todavía. No hay nada que nos diga que esto ha pasado a estabilizarse, bueno, y menos ahora con este colapso, pero incluso antes tampoco. O sea, eran proyecciones, lo que hacíamos eran proyecciones de a ver cuándo podía empezar a estabilizarse y empezar a subir. Pero hasta que no rompa esta línea de aquí, que es la que marca estos máximos, la unión de estos máximos de aquí, hasta que no la rompa y empiece a estar por encima, no podemos, o sea, romper esta línea sería un primer indicio de que podemos estar acabando el mercado bajista y que el Bitcoin, en este caso es el Bitcoin, pero que el Bitcoin es el rey del sector, empieza a tener fuerza. Bueno, y así deciros que para mí, si en los niveles de ahora no estoy comprando porque compré más o menos al mismo precio, pero si Bitcoin llega a los $14.000, empezaré otra vez, es donde tengo definidas otras compras, ¿no? Entre 14.000 y 10.000 tengo otras compras, y si cayera más abajo, que no lo creo, pues probablemente vendería oro que tengo invertido para comprar criptomonedas, porque sería una oportunidad. Esto no va a cargarse al sector, tenedlo claro. Esto no se carga a Bitcoin, al revés, esto legitima a Bitcoin, porque Bitcoin en sí no depende de un exchange. Bitcoin es Bitcoin, está en la cadena de bloques de Bitcoin, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con FTX y con FTT, nada. Esto también probablemente va a legitimar a otros exchanges que han hecho las cosas mejor, como podría ser Kraken, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo, y esto no es consejo financiero, estos no son momentos de venta. Nunca se debe vender en pánico. Se tiene que haber vendido antes. Entonces, los momentos de pánico son los que se aprovechan para comprar barato. Igual que los momentos de euforia son los que se aprovechan para vender caro. Yo recuerdo cuando hice el plan de salida, todo el mundo estaba hablando de comprar. Y de comprar, además, criptomonedas pequeñas, que he visto en perspectiva de decir, ostras, podríamos haber sido más agresivos con las ventas, no con las compras. Pero la gente estaba eufórica. Entonces yo estaba hablando de que ya había vendido un 15%, que después vendería más, que si... Bueno, ya estaba hablando de vender en momentos de euforia. Ahora son momentos de pánico, son momentos de compra, porque el sector no va a desaparecer, tenedlo claro. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí os espero.